Dios les bendiga, hermanos. Me da muchísimo gusto estar en esta ocasión con ustedes. Hoy, dentro de la serie Panorama, vamos a ver el libro de Judas. Pero antes de entrar en detalle con Judas, les quiero platicar de una historia del por qué tenemos que tener mucho cuidado en los falsos profetas. Esta historia es de un personaje de hace 40 y tantos años, Jim Jones. Este personaje se casó con una enfermera, Madeleine Baldwin, y era un joven pastor en ese entonces. Él tenía un solo hijo, natural, pero formó una familia con 6 hijos más adoptados, en los que había distintas razas de gente. Él trataba de ser una persona muy abierta y con una mente en ese sentido. Y en los años 50, cuando sucedía esto, pues realmente el estar en contra del racismo era algo que algunos veían mal, pero la gente progresista veía bien. Él empezó sus orígenes en la comunidad metodista en los años 50, pero pronto comenzó a desviarse de las cosas realmente del Señor. Empezó a meterse o a creer en el socialismo, a buscar y a tener tendencias en ese sentido. En el año 65 se mudó a California, donde empezó una comunidad. Tenía en ese entonces algo así como 140 personas y comenzó a crecer, fue creciendo, y en el año 1972, se mudó a San Francisco. Jim Jones se decía ser profeta, y en esa comunidad él empezó a crear un culto a su persona. Empezó a que la gente lo viera como algo, como un profeta, como algo espiritual, y su palabra era ley antes de la Biblia. Lo que él decía era lo que realmente importaba. Su comunidad creció, su comunidad se llamaba Templo del Pueblo. Y en San Francisco empezó él a involucrarse en la política, empezó a tener esa relación, de tal suerte que incluso el gobierno de la ciudad le dio la administración de las viviendas que se construían con los fondos municipales, y tenía esa relación. E incluso en el año 1977, el mismo año que salió de San Francisco, antes de salir, le dieron el premio Martin Luther King por su lucha contra el racismo. Y en ese año, 1977, él decide ir a Guyana. Guyana es un país que está en América del Sur, en la costa del Atlántico, hace frontera con Venezuela y Brasil, y una de las razones es que esa porción, su lengua natal es el inglés, entonces no tuvo mayor complejidad en mudarse para allá. Y él quería fundar un paraíso terrenal en ese lugar, quería tener esa comunidad, y esa comunidad en Guyana tenía cerca de 1000 personas que llegaron de Estados Unidos a Guyana a estar ahí en ese lugar. La llamaban Jonestown. Esa comunidad de Jonestown era multicultural, tenía gente que querían seguir a esta persona. Pero sucedió algo. Incluso era tan fuerte el liderazgo de esta persona que le llamaban, o se hacía llamar, padre. O sea, la gente le decía nuestro padre. Y así se referían a él. Pero hubo un congresista, el congresista Leo Ryan, los visitó. ¿Por qué? Porque habían ciertos ya rumores de gente que se quejaba de que había explotación en esos lugares, de que había armas en esos lugares. Y este congresista fue a visitarlos. Incluso tenían cierta relación porque había fondos de Estados Unidos que llegaban ahí con Jim Jones todavía. Entonces, él va a visitarlos. Jim Jones en un principio no quería, se quiso
borrar eso, pero no tuvo más alternativa que aceptar la visita y organizó entonces una gran fiesta para recibir al congresista y montó todo un espectáculo para que la gente viera lo bien que se sentía estar ahí. Incluso el congresista llegó a decir, dice, aquí hay gente que cree que esto es lo mejor que le ha pasado en toda su vida. Lo que sucedió en esa noche del 17 de noviembre fue que la gente engañó a este congresista, estaba ahí. Pero en la mañana siguiente, cuando el congresista salía, hubo gente de esa comunidad que realmente quiso irse de ese lugar. Y varios quisieron irse con el congresista. Esto para Jim Jones fue una gran traición, se sintió traicionado, siguió al congresista al aeródromo donde iba a salir, y lo que sucedió fue que asesinaron al congresista y a 5 pasajeros, a 5 tripulantes más, a 5 personas que venían con él, y regresó a su comunidad. Y empezó la gran tragedia que sucedió en ese entonces, con arsénico. Hicieron un suicidio colectivo de de 918 personas que perdieron la vida ese día por seguir a Jim Jones. Él les dijo, lo que ha sucedido, van a venir, nos van a destruir, pero nosotros queremos seguir adelante. Y hubo un gran suicidio, hermanos, de 918 personas que murieron ese día en Guyana, incluido el pastor Jim Jones. Esto fueron las escenas que pudieron ver la gente que llegó a la mañana siguiente, y 918 cadáveres apilados por seguir a un falso profeta. Esta historia es real, hace 40 y tantos años sucedió, pero el tema que nos ocupa hoy es algo que sigue siendo vigente. Sigue siendo Judas, escrito hace 2000 y tantos años, y Jim Jones, 42 años atrás, sigue siendo el tema de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces, vamos a entrar a Judas, vamos a leerlo. Lo que he tratado de hacer es ver la importancia que tiene Judas, ver el tema que trata de los falsos maestros versus el maestro de maestros de Jesús. Vamos a intentar ver esto en este pasaje. Permítanme orar para ponernos en las manos del Señor. Nuestro buen Padre, te damos tantas gracias, porque eres un Dios bueno, un Dios real, y un Dios que nos enseña, Señor, a seguir adelante, a poder distinguir, Señor, entre los falsos maestros y tú, Señor, el maestro de preferencia, nuestro maestro. Nos ponemos en tus manos suplicándote que en esta lectura, Señor, tú nos puedas enseñar, podamos ver y podamos saber, Señor, que eres tú, Jesús, el gran maestro. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos suplicándote que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lectura, Señor, y en este estudio de tu palabra. Amén. Bien, hermanos, en esta ocasión lo que vamos a hacer es ir revisando la carta. Déjenme hablar de unas generalidades de esta carta. La carta está escrita en una estructura epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Hay un remitente, se presenta a la persona que lo escribe, hay un destinatario y hay un mensaje central y una despedida. Eso es una epístola, y esto, Judas, es una epístola que tiene esta estructura. Y dentro del mensaje, la forma que ocupa Judas, podría decirse que es un estilo periodístico. ¿Qué quiere decir esto? Da un encabezado, una verdad. Habla de algo, de una verdad grande, y después empieza a dar todos los detalles acerca de esa verdad. Y es algo curioso que dentro de esos detalles que va presentando Judas, usa siempre una estructura, yo le llamé de 3 en 3. Siempre da una verdad y da ejemplos o refiere esa verdad en 3 formas para que pueda quedar muy claro el mensaje. De 3 en 3 empieza a hacerlo. Y en este libro fue escrito, esta epístola, alrededor de entre el año 65 y 80, y su mensaje es de los falsos maestros. El mapa que vamos a usar va a ser el siguiente.
vamos a tratar de ver quién y a quiénes se escribe esta carta. Luego vamos a ver ese gran título, el título principal, la gran mentira. Y la gran mentira que pone Judas dentro de ese encabezado: Dios nos ama tanto que no condenará a nadie. Esa es la gran mentira que trata de explicar Judas, que no creíamos en ella. Y para entrar vamos a estar viendo ese desglose de 3 en 3, y luego vamos a ver en contraposición de esos falsos profetas a Jesús el gran maestro. Y vamos a terminar con qué hacer con esta carta. Así que permítanme ir leyendo el texto. Voy a ir leyendo versículo a versículo y lo vamos a ir comentando para poder ir desmenuzando la palabra del Señor. Dice Judas, capítulo 1, verso 1, dice así: Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con cuidado de Jesucristo y los guarda para Jesucristo, es otra traducción. En este primer versículo nos podemos ver a quién está dirigido, quién escribió este libro. Podemos resolver el primer punto. Lo escribió Judas, esclavo de Jesucristo. Pero es importante que no es cualquier Judas. Judas es un nombre que la primera vez que ustedes lo escuchan, por referencia natural, nos vamos a Judas Iscariote. No es el caso, no es quien escribió este libro, por supuesto, y lo hace directamente, Judas mismo lo especifica. Dice, él es Judas, siervo de Jesucristo, bien importante, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. No es cualquier Judas, es el hermano de Santiago. Esto en Mateo 13:55 dice su palabra: y se burlaban. ¿No es más este el hijo del carpintero, hablando de Jesús? Y conocemos a María, su madre, y sus hermanos Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas. Es este Judas, el medio hermano de Jesús, igual hermano directo de Jacobo o de Santiago, del discípulo. Es este, perdón, no de Santiago el discípulo, Santiago el medio hermano de Jesús, y Judas, hermano de este Santiago, hermano de Jesús. Entonces, es este personaje el que escribió este libro. ¿A quién fue dirigido? Pues exactamente en este mismo versículo, del primer versículo dice: ¿a quién? A todos los que han sido llamados por Dios Padre. Y esto es algo bien importante, hermanos. Podemos empezar a reflexionar y decir, bueno, yo soy llamado por Dios Padre. Esta correspondencia que estamos a punto de leer y estamos empezando, ¿es para mí? Si no, estaría leyendo correspondencia ajena. Y si crees que no eres llamado, puedes seguir, porque es nuestra oración que podamos entender a través de este mensaje que Jesús, el gran maestro, nos llama y podemos ser parte de este pueblo al que han sido llamados. Judas está escribiendo a todos los que han sido llamados por Dios el Padre. Y es importante saber esto: Dios es el que nos llama. Dice su palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es que nosotros querramos ir a Dios, es que Dios viene a nosotros y Él nos llama, y nos llama por nuestro nombre y nos dice, ven. Y ese llamado es el que Jesús hace en todo momento para que nosotros podamos comprender y saber que somos llamados del Padre. Versículo 2 dice así: que Dios les dio cada vez más misericordia, paz y amor. Hermanos, este versículo tan pequeño tiene una profundidad grandísima. Dice que Dios les dé cada vez más misericordia. Es parte de la salutación, pero tiene mucha doctrina atrás. Dios dé cada vez más. Primer principio, Dios es el que da estas cosas: misericordia, paz y amor. Y Dios cada vez las da más. No se sacia Dios de darnos eso. Nos da misericordia, nos da paz, nos da amor, nos da misericordia, paz y amor, y cada vez más nos da esto. Misericordia es la capacidad de poder sentir lo que las otras personas pueden sentir, de tener esa empatía con los demás. Yo le llamo ponerse en los zapatos de otra persona.
no ser fríos, no ser indiferentes. Dice Dios que nosotros, si somos esos llamados, tenemos que vivir y sentir y poder amar y poder sentir y vivir y poder comprometernos con las personas. Tener paz, y eso es algo súper importante. Seguramente en todo momento hay mucha gente que se siente sin paz, no nos sentimos sin paz. Y buscamos la paz en donde no está. Buscamos la paz en una situación económica, buscamos la paz en un trabajo, en nuestras relaciones, el estar bien con nuestra pareja, con nuestros hijos. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te doy una paz, pero es una paz que el mundo no conoce. Es una paz que va más allá. Dice su palabra en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden que lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Hermanos, la paz que nosotros tenemos es consecuencia, como dice este versículo, de que Jesús va y regresa. Va al Padre por su muerte, por lo que Él hizo en la cruz y la promesa de que Él regresará. Eso es lo único que nos puede dar paz. La paz no nos las va a dar la salud, la paz no nos las va a dar el dinero, la situación económica, nuestras relaciones. La paz la da el saber que Dios fue al Padre y que Jesucristo fue al Padre y que Él regresará. Esa es la paz que Dios nos da. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Esa es la paz que Dios quiere cada vez darnos más. Y amor. ¿Y qué clase de amor, hermanos? Es un amor inmenso. Dios es amor. Y Dios quiere darnos ese amor. Y es un amor, cuando a Jesús le pidieron que definiera la ley, resumiera la ley, la resumió en esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor que Dios quiere para nosotros. Amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Y Jesús todavía acuñó esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y ese es un gran mandamiento. El mandamiento antiguo era como te amas a ti, pero Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Y eso es algo sublime y grandísimo. Y Dios nos da esas tres cosas: misericordia, el poder sentir, ser empáticos con la gente, no ser indiferentes, tener la paz que solamente la podemos tener en Él, y el amor que Dios tiene para con nosotros. Esa es la salutación que da Judas. Versículo 3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribir acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribir sobre otro tema para rogarles que defiendan, y algunas versiones agregan ardientemente, la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. Hermanos, este versículo es bien importante. Está hablando, ¿por qué Judas tenía pensado cambiar un tema y cambia a otro tema? Él tenía pensado hacer algo, pero dice, sin embargo, quiero cambiar el tema, quiero cambiarlo porque es muy importante definir esto que les voy a decir. Vamos a ver ese tema, esa gran mentira que maneja los falsos profetas. Es muy importante que lo tengan. Y esto de saber lo que Dios tiene con nosotros, con los falsos profetas, no es algo nuevo. En muchas partes de la Biblia lo hemos visto. En Hechos, en Gálatas, en Timoteo, hace poco en Segunda de Pedro, en Romanos, en Mateo, nos habla de esos falsos maestros. No es un tema nuevo en la palabra de Dios, pero sí es un tema importante porque se repite, porque la palabra de Dios y Jesús quiere que quede muy claro que hay falsos profetas, cómo podemos saber quiénes somos y qué tenemos que hacer al respecto. Entonces, siguiendo nuestro tema, hemos visto ya quién y a quiénes, y vamos a entrar a ese gran título, la gran mentira. Dios nos ama tanto que no condenará a nadie. Y vamos a verlo. Vamos a entrar a ese versículo 4 que dice así: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en su iglesia diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. En otra traducción dice así: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice que la Biblia que Dios castigará a esas personas. Hermanos, este es el titular. Este es el titular. Piensan que la maravillosa gracia de Dios nos permite hacer una vida inmoral. Y créanme que esto es algo muy común en nuestros días. Yo he escuchado a muchas personas cuando le hablamos del Señor decir esto: si Dios es amor, ¿cómo nos va a condenar? Si Dios es ese amor tan grande, ¿cómo nos va a condenar? No cabe en una mente humana el poder decir que amo y que condeno. Humanamente no puede entrar eso en una persona. Y claro, Dios no es una persona. Y en esas perfecciones, en esos atributos de Dios, Dios es amor, pero Dios es justo. Y no es que Dios sea 50% amor y 50% justicia y hay una línea divisoria, no. Dios es justo completamente, Él es justicia y Dios es amor en toda su esplendor. Y esos atributos se clasifican, Él es una justicia amorosa y un amor justo. La justicia, el amor, la gracia de Dios no se pueden separar. Es Dios en su esencia. Y en ese Dios en su esencia es justo y es amor. Y la frase que usa aquí es bien importante. Dice, pues han negado a Jesucristo nuestro Dios y dueño del Señor. Y esto es bien importante. Aquel que dice que Dios no puede condenar a las personas, está negando a Jesucristo. Porque Jesucristo vino a recibir esa condenación en la cruz, a pagar ese pecado. Si Dios fuera todo amor y dijera, pues yo los perdono a todos porque los amo y no hay ningún problema, estaría faltando en principio a su palabra y no hubiera tenido sentido que Jesús hubiera venido a morir en la cruz. Jesús vino a pagar precisamente ese pecado de cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia y esa consecuencia fue la muerte de Jesucristo. Y no podemos negar lo que Jesucristo hizo. Y ese amor de Dios en Jesucristo nos salva de esa condenación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y el que no cree, dice su palabra, ya ha sido condenado. Entonces no podemos decir que Dios no va a condenar a nadie. Dios va a condenar a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Esa es la gran mentira. Dios nos ama tanto que no nos condenará. Y esa mentira la va a empezar a explicar, Judas en los siguientes versículos. Vamos a empezar a desmenuzar estos temas de 3 en 3. El versículo 5 dice así: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a las naciones de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Importante, esta es una de las primeras partes. En Éxodo 32:27 dice así: Moisés les dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y en ese día murieron unas 3,000 personas. Este pasaje se engloba cuando Moisés, después de haber bajado, de estar en el monte en la presencia de Dios, están adorando a ese becerro de oro y hay una consecuencia de esto. Y este es el primer punto que dice Judas. Miren, para enseñarles que Dios es justo, para enseñarles que hay consecuencia de las cosas que hacemos, mi primer punto es este. ¿Recuerdan a los egipcios que salieron, a los pueblos de Dios que salió de Egipto?
Todos salieron, pero cuando hicieron algo malo, en ese día murieron 3,000 personas. Hay consecuencia de lo que hacemos. Versículo 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar que les pertenecía. Dios les ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espacios, en espera del gran día del juicio. Hermanos, esto es otro de los, siempre habla de 3 en 3. El primero fue los judíos cuando salieron de Egipto. El segundo dice, miren, los mismos ángeles cuando desobedecieron a Dios tuvieron una consecuencia. Y Dios, esos ángeles que desobedecieron, los tiene en prisiones de oscuridad hasta que el día del juicio final. Versículo 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversiones sexuales. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Hermanos, ¿qué hizo? Es el siguiente. Hay un acto, Sodoma y Gomorra, y Dios lo destruye, lo desaparece completamente, hace caer fuego del cielo. Entonces, Judas está diciendo, es una mentira el decir que Dios nos va a perdonar a todos. Recuerden estas 3 cosas. Dios ha sido justo, y no va a cambiar su justicia. Y al final de los tiempos, Dios va a tener esa justicia grande para los que no estén con Él. Recuerden estos 3, los que salieron de Egipto, los ángeles que desobedecieron, ese pueblo de Sodoma y Gomorra que fue borrado, esos sucede, está ahí, y es ese primer punto que habla de esos falsos profetas y de esa mentira como la quiere empezar a desglosar. Vamos a entrar al versículo 8 y vamos a ver algunas de las características que tienen los falsos profetas. Dice ese versículo 8, de la misma manera, estos individuos, esos falsos profetas, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueño, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Aquí vamos a empezar a hacer esa lista. ¿Cómo poder saber que hay un falso profeta? Bueno, características. Pretenden tener autoridad, pretenden. Y a veces la ejecutan como Jim Jones y llegan a tener autoridad y la ejercen, pero no es una autoridad de Dios. Llevan una vida inmoral y se burlan de los seres sobrenaturales. Versículo 9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de las cosas que no entiende, versículo 10, como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. Otras características que tienen estas personas. Hermanos, las personas se burlan de las cosas que no entienden, hacen lo que les dicta sus instintos y provocan su propia destrucción. Un falso profeta hace esto. Son las características que está diciendo. ¿Se dan cuenta? Son grupos de 3 también que los está diciendo. Llevamos 6 características al momento de cosas que distinguen a esos falsos profetas. Versículo 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam engañó a la gente por dinero y como Coré perecerán en su propia rebelión. Estos 3 personajes, 3 en 3, son importantes. Caín, dice, estas personas son como Caín. ¿Qué pasó con Caín? Si quieren, recuerden que se infiltran en la iglesia, están ahí presentes. Caín presentó una ofrenda a Dios, pero no lo hizo de corazón. Y Dios no le agradó no porque haya sido grano, sino porque Caín no lo había hecho de corazón. Es como ese personaje Caín. Como ese personaje Balaam, también un profeta que
De alguna forma, si ustedes leen a priori la historia de Balaam a un principio, vemos que Balaam se defendió y dijo, yo no puedo profetizar en contra del pueblo. Y quería ponerse esa túnica o esa careta, decir yo no puedo porque eso es malo. Y no lo hacía así, pero después nos aclara lo que hizo Balaam. No profetizó, pero sí le dijo al rey cómo podía ir contra el pueblo. Mira, si tú traes a esas mujeres, las pones de ahí, ellos van a caer y Dios se va a enojar con ellos. Gente que tal vez no lo diga de frente, pero sí hace cosas que van en contra del pueblo de Dios. Y Coré, aquel personaje que quiso ponerse en contra de Moisés y quería decirle a Moisés, oye, pero tú ¿con qué autoridad vienes con nosotros? ¿Por qué vienes a decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Qué acaso tú eres mayor? Y empezó una rebelión aquel hombre en el campamento cuando habían salido de Egipto. Y Moisés lo que dijo, Dios va a hacer las cosas contigo. Y dice su palabra que murieron muchísima gente, la tierra se abrió literalmente y tragó a Corea, a su gente y a sus seguidores, porque borrara de esa rebelión que estaban haciendo en contra de Moisés. Esos personajes nos hablan de esas características que tienen, que a veces están en la iglesia, están ahí, son parte, pero cuestionan, están haciendo cosas que no hacen las cosas que Dios quiere que hagan y las hacen de una forma distinta a las cosas que hacen. Versículo 12. Como estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Esas características son importantes. ¿Qué son? Arrecifes peligrosos que pueden hacer naufragar. Un arrecife no es una roca que sale del mar, es una roca que está bajo el mar. Y los barcos a simple vista no se ve y llegan. Es gente que está dentro de la iglesia, pero que puede hacer ese daño. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo piensan en sí mismos. Y son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Algo que se ve para qué es, pero que no hace lo que debe de hacer. Nubes que sirven para traer el agua, pero que no llueven. Esas son características de esos personajes llamados falsos profetas. Dentro de este versículo dice, son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. El 13, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma en sus actos de vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenan para siempre a lo más negra oscuridad. Otras características más, son como árboles doblemente muertos, que están muertos y muertos. Son como violentas olas del mar. Son como estrellas sin rumbo. Dentro de toda esa creación, todas las estrellas tienen un lugar, una forma, y estas personas son como estrellas sin rumbo, algo que no tiene sentido dentro de esa creación, no juegan un papel. Versículo 14. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio contra la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho entre él. Esto nos habla de ese castigo que van a tener. Profeticen acerca de estos personajes. Van a ser juzgados en este mundo, hermanos. Todas sus consecuencias, todo lo que hagan tendrá una consecuencia. Y estos individuos, otras características que vamos a ver más adelante, dice más adelante, estos individuos son rezongones, se quejan de todo. Viven solo para satisfacer sus deseos.
y son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Estas características, hasta que son fanfarrones, esas características que tiene, vamos a ver en este momento la contraposición de un falso profeta. Bueno, vamos a terminar el versículo, en el versículo 24, perdón, no en el versículo 24, en el pretenden tener autoridad. Vamos a entrar a Jesús el gran maestro y esas características que tienen. La primera característica, pretenden tener autoridad, ¿la recuerdan? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Que Jesús tiene la autoridad que le dio el Padre, hermanos. Si el falso profeta no tiene autoridad, Jesucristo tiene la autoridad que le ha dado el Padre, Juan 13:3. Llevan una vida inmoral estas personas. Y en Jesucristo, en Él no fue hallado pecado alguno, hermanos. Hebreos 13:26. Se burlan de los seres sobrenaturales, pero Jesucristo es sobrenatural. Juan 18:36. Se burlan de las cosas que no entienden. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo entiende. Hebreos 4:13. Hacen lo que les dictan sus instintos y Él tiene un plan perfecto. Él sabe perfectamente, desde Génesis 3, Él sabe el plan perfecto de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Provocan su destrucción y Jesucristo nos ha dado la salvación, Juan 10:9. Son como arrecifes peligrosos y Él es el camino seguro, Juan 14:6. Son como pastores que no tienen vergüenza. Él es el buen pastor, Juan 10:10. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvias, pero Jesús es el agua viva, Juan 7:38. Ellos son como árboles en el otoño doblemente muertos. Él es la vid verdadera, Juan 15:1. Son como violentas olas del mar que arrojan espuma. Y Él calma las tempestades, Mateo 4:39. Son como estrellas que han perdido su rumbo, mas Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La gente son rezongones, mas Él como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7. Viven solo para satisfacer sus deseos, mas Él dio su vida por nosotros, Filipenses 2:7. Son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros. Él no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. Su palabra es verdad, Nehemías 23:19. La gente son burlones. Él se compadece de nuestras debilidades, Hebreos 4:15. Satisfacen sus malos deseos, mas Él se despoja a sí mismo, Filipenses 2:7. Causan división entre ustedes, mas Él oró para que seamos uno, como Él y el Padre son uno, Juan 17:22. Se dejan llevar por sus instintos naturales, mas Él obedece al Padre, Mateo 26:39. Y no tienen al Espíritu de Dios, mas Él envió a ese Espíritu para que estuviera con nosotros todos los días, Juan 14:16. Hermanos, ese Dios maravilloso, ese Jesús, es completamente la antítesis de esos falsos profetas. Y es nuestra oración que podamos entenderlo y no nos dejemos guiar por los falsos profetas, que ya vimos todas sus características, sino más bien volteemos a Jesús a ver al único y suficiente Salvador, a ese gran Maestro, para que podamos ser parte de esta carta, ser de los llamados de Dios, para poder a través de las enseñanzas de Jesús, poder entrar en su presencia, poder saber, no dar pie a no tomar en cuenta lo que hizo Jesús en la cruz, sino saber
que a través de lo que hizo Jesús en la cruz podemos tener esa salvación, de saber que Dios nos llama y decirnos que lo que Él hizo por nosotros, que Él vino a morir en la cruz para salvarnos, para darnos esa vida eterna, para darnos la oportunidad de arrepentirnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo, de voltearle a Él y seguirlos y tener esa nueva vida y ser parte de ese pueblo llamado, y poder distinguir los falsos profetas y distinguir la verdad absoluta en Jesucristo. ¿Qué hacer, hermanos, con esta carta? ¿Qué hacer con esto? Dice el versículo 17. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben de recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyos objetivos en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan división entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios. Versículo 20, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor del Señor. Versículo 22, deben tener compasión de los que no están frente a la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Bueno, de acuerdo a esto, recordar, hermanos, que en los últimos tiempos habrán falsos maestros. Debemos edificarnos unos a otros. Debemos orar en el poder del Espíritu Santo. Y debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que esa misericordia nos las da Dios? Debemos esperar esa misericordia. ¿Para qué? Para poder sentir la carga de las personas que no están con el Señor y poder ir a rescatarles, poder ir a hablarles del Señor. Tener esa compasión con la gente y rescatar a otros de las manos del Señor. Y hacer esto con mucho cuidado, aborreciendo el pecado, pero teniendo compasión y ir por la gente y estar con ellos. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Es interesante. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú ante esto? Al darte cuenta de que Jesucristo está aquí y ahora, ¿puedes recordar esto? ¿Puedes edificar a otros? ¿Puedes orar en el Espíritu por ellos? ¿Puedes tener esa misericordia que Dios nos da? ¿Puedes hablar del Señor y rescatar a otros? ¿Hacerlo con cuidado, aborreciendo el pecado? ¿Qué vas a hacer tú con esto? Si tú eres cristiano, este es el camino. Si aún no has tomado esta decisión, espero que al poder ver a Jesucristo como el gran maestro, puedas incorporarte al grupo de los llamados y poder ser parte de esta epístola y poder saber que esta correspondencia es para ti. Que Dios nos está hablando y nos dice: hay falsos maestros. Nos dice las características que hay. Nos dice que tengamos cuidado y nos presenta en contraposición a ese Jesús que está completamente en la antítesis de esos falsos profetas. Como despedir, hermano, podríamos hacer esta oración con el que termina el versículo 24. Y ahora, que toda la gracia sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloria presencial. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en la presente y por todas las eternidades. Amén. Dios les bendiga, hermano.